En el año 2012, el crucero Costa Concordia navegaba frente a la costa de Italia con más de 4.000 personas a bordo. No había tormenta, no había niebla, no existía ningún problema mecánico en este transatlántico. Todo iba sobre ruedas o sobre agua calmada, diremos. Pero el capitán del crucero cometió una terrible decisión. Cambió el rumbo demarcado y se acercó a la costa italiana para que uno de los miembros de la tripulación pudiera saludar a su familia desde lejos de una manera un tanto espectacular. El capitán así ignoró los protocolos de navegación, desoyó las órdenes y advertencias y confió en su propio criterio. Minutos después, el Costa Concordia encallaba contra un arrecife oculto, provocando una brecha de 70 metros en el casco y su consecuente naufragio. 32 personas perdieron la vida. Quizá probablemente lo viste en las noticias, el transatlántico encallado de lado. 32 personas murieron. Sobre el papel, nada de esto tenía que haber ocurrido. El capitán conocía las instrucciones de navegación, la ruta estaba claramente demarcada. Pero ocurrió el desastre. Y el desastre no ocurrió por falta de información, ¿verdad? Ocurrió por ignorar la información. Porque no seguir las instrucciones puede dar problemas, ¿verdad?, cuando navegamos o conducimos, sin duda. Pero puede ser igualmente un tremendo problema cuando no seguir las instrucciones penetra en la iglesia. Esto es lo que el apóstol Pedro enfrenta en su segunda carta, segunda de Pedro 1. Pedro no está escribiendo a personas que no tienen la información. Está escribiendo a personas que tienen el peligro de apartarse de la verdadera fuente de información. Personas tentadas a confiar más en su percepción, en voces atrayentes o en su propia experiencia. Confiar más en todo esto que en la palabra revelada de Dios. Por eso Pedro tiene que escribir. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Delante de nosotros tenemos un texto fundamental que nos va a llevar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos ser una iglesia bíblica? ¿Por qué? Las respuestas a esta pregunta deberían poner nuestra mirada en la palabra de Dios para permear todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser una iglesia bíblica. Fíjate en el versículo 19. El texto lo dice, porque la palabra de Dios, la Biblia, es segura. Es segura. Verso 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro está escribiendo a personas que están siendo expuestas a falsa enseñanza. ¿Cómo sabemos esto? Fíjate el siguiente versículo, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente inducirán herejías destructoras. Y Pedro, ante estas peligrosas sutilezas en forma de buena, bonita y falsa enseñanza, Pedro les escribe para que presten atención. Que no presten atención a los cantos de sirenas que surgen entre ellos, sino que presten, se enfoquen, estudien, confíen con plena seguridad ¿en qué? En la palabra de Dios. Esta es la clave, hermanos, la Escritura. Fijaos, el lenguaje de Pedro está apuntando a la vuelta del Señor Jesucristo en el versículo 19. Habla del lucero de la mañana. Va a aparecer, el lucero de la mañana va a volver. Y hermanos, esta segunda venida del Señor para el creyente, para el salvo, va a ser recibida
Espero, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Pero para aquel que le rechaza y le rechazaba en este contexto, el lucero de la mañana va a venir para traer juicio sobre este no creyente. Por tanto, es muy importante que Pedro, ante este contexto de falsos maestros, es muy importante que Pedro escriba a la congregación y les diga: despierten, primer domingo del año. Prestad atención, no aquí, sino aquí, al texto. Cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado con esta gente que aún abre sus Biblias o sus pergaminos y enseñan cosas que no son ciertas, aunque suene a cristianish. Es el idioma conocido, ¿verdad? Si no prestáis atención a la palabra revelada, corréis un serio peligro. Hermanos, la palabra de Dios es clave para evitar el juicio, porque solo en la palabra de Dios encontramos la salvación del alma. Entonces, ¿tienes plena seguridad en tu Biblia, en la Biblia que tienes delante de ti? ¿Tienes plena seguridad en este libro? No hablo de si tienes seguridad en mi opinión, o en tu opinión, o tengo seguridad en un ser superior. No, tienes plena confianza de que el libro que tienes delante contiene la única manera, el único mensaje que enseña del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo para traer salvación y santificación. ¿Crees esto? Pedro es enfático y urge a prestar atención a la palabra, a que seamos una iglesia realmente bíblica, porque solo en la palabra hay salvación. Verso 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Pedro chasquea los dedos, despierta a la congregación del sopor y les dice: seguid la ruta marcada por el Espíritu Santo que reveló la palabra de Dios, no os desviéis del rumbo. Obedeced la palabra profética. Toda la Biblia de principio a fin. ¿Por qué? Dice el texto, porque es más segura. La Biblia es absolutamente segura. O en negativo, en la palabra de Dios no encontramos engaño. Es infalible porque es la verdad. Ahora, una pregunta. El texto dice: y así tenemos la palabra profética más segura. La pregunta es: ¿más segura que qué? ¿Más segura que quién? Bien, esta contestación la encontramos en el contexto anterior. Fíjate, versos 16 al 18. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él, Cristo, recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pregunta: ¿a qué escena se está refiriendo Pedro en estos versículos? Contesta mientras bebo agua, por favor. Pedro está recordando a sus destinatarios una escena fundamental que había sucedido unos años atrás, varias décadas atrás, la transfiguración del Señor Jesús. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Estos textos narran cómo el rostro del Señor Jesucristo de repente resplandeció como el sol, su ropa blanca como la luz más radiante. Se aparecieron Moisés y Elías a su lado, y Pedro. Imagínate a Pedro contemplando este glorioso espectáculo. No es de extrañar que quisiera montar un campamento allí y quedarse a vivir. Había visto un destello de la gloria de Cristo. Pedro escuchó este momento glorioso. Las palabras del Padre, Mateo 17, 5.
Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. El Padre no va a decir nada remotamente parecido de ningún hombre. El Padre solo se complace del Hijo. Este texto, esta transfiguración muestra la gloria de la deidad de Jesucristo. 30 y pico años después, Pedro escribe a estos creyentes en peligro y les dice: yo estuve allí, vi con mis propios ojos ese destello de la gloria de Cristo. Oí con estos oídos al Padre, contemplé al lucero de la mañana, el Rey, el Juez Supremo que vendrá a reinar. ¿Cómo podría olvidar Pedro esta escena, verdad? Lo recuerda vívidamente, fue real, no es un sueño, y ahora procura que sus destinatarios confíen en la palabra segura que salva y apunta a Cristo y su evangelio de salvación. Y Pedro lo que está diciendo es lo siguiente. Está diciéndoles esto: yo estuve allí, yo vi todo esto, y soy apóstol con A mayúscula, os lo digo, creedme. Pero aún si decidís no creer mis palabras, al menos creed la palabra profética más segura. Creed lo que dice el texto. Id al texto. Vivid, estudiad la palabra de Dios que nunca falla. Descansad en la seguridad de que lo que el libro dice es la verdad. El fin de esto es que los destinatarios anduviesen en la verdad, creyesen en la verdad, perseverasen y aplicasen la verdad y asegurasen su salvación en Cristo. Porque no creer la palabra más segura va a implicar el juicio y la condenación a quien se aparta de la verdad, escuchando falsas enseñanzas, comenzando con nuestro propio corazón engañoso. Pedro urge a los creyentes a que crean la Biblia y toda la vida, la Biblia, que crean lo que es fácil de creer, pero también que crean lo que es difícil de creer, lo complicado de entender. Estos días estaba hablando con un familiar mío, un joven, y me hacía una pregunta que creo que todos nos hemos hecho: ¿por qué? Él es creyente, bautizado, va a una buena iglesia, pero decía: ¿por qué? ¿Por qué Dios decide crear este universo? ¿Por qué decide crearnos si muchos millones van a ir a la condenación? Hay preguntas difíciles que hemos de hacernos y no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Pero confiamos lo que dice el texto bíblico. Dios desea y nos pide que seamos una iglesia bíblica, que confía sin pestañear que la palabra de Dios da salvación y es segura. Que si tuviéramos que elegir entre lo que Pedro, el gran apóstol, vio y escuchó, por muy verdadero y espectacular que fuese, tuviéramos que elegir entre esto y la palabra revelada, que no hemos experimentado, no hemos visto ni oído realmente, ¿verdad? No estábamos allí. Pero si tuviéramos que elegir, vayamos sin lugar a dudas al texto bíblico y confiemos, porque es la palabra más segura. Esta palabra segura, la palabra segura en el texto implica confianza total, una seguridad que nunca va a decepcionar. Un ancla inmovible para el alma. Hermanos, debemos ser una iglesia bíblica porque la Biblia es segura. ¿Cómo puedes probar si tienes un automóvil o cuando lo compres? ¿Cómo puedes probar que ese automóvil es tuyo? Andas en tu coche, lo mueves de aquí para allá, tienes las llaves, pasas las revisiones, te arruinas llenando el depósito, lo aparcas en tu casa, ¿verdad? No aparcas en casa del vecino o delante de tu casa. De hecho, hablas de tu coche como mi coche. Pero mi pregunta es: ¿cómo puedes probar objetivamente que ese automóvil es tuyo o que tu casa es tuya y no es de otra persona? Bueno, pues en el caso del automóvil, ¿qué tienes que hacer? Vas a la página web de la Dirección General de Tráfico, extraes el papel que
certifica que ese automóvil con esa matrícula, esa marca, ese número iba a decir chasis, no, ¿cómo se llama este número? Bastidor, gracias. Coincide con los papeles y está registrado a tu nombre. No digo que cada vez que hables de tu coche tengas que enseñarme el papel que lo demuestre. Supongo que estás diciéndome la verdad. Lo que digo es que lo que certifica que realmente este automóvil es tuyo es un papel. Un papel que deberíamos tener guardado en la guantera o en los archivos de casa. Y esto es un poco lo que ocurre aquí. Pedro habla de la realidad que él vio, experimentó esa tremenda experiencia en la transfiguración de Jesús y aún así, ¿qué hace? Él apunta no a su testimonio personal, sino a la palabra de Dios, la palabra profética. Y lo hace porque entiende que la salvación es segura para el que cree esta palabra. Y lo hace porque entiende que es fácil de dejar de prestar atención a la verdad y oír cantos de sirena. Por eso, hermanos, debemos ser cristianos bíblicos. Por eso debemos ser una iglesia bíblica. Pero el Señor nos urge a prestar atención a lo que dice este libro. Ahí encontramos seguridad de salvación. Por eso debemos ser una iglesia donde leemos el texto bíblico, lo interpretamos a la luz del contexto, lo explicamos y aplicamos el texto bíblico en nuestra vida. Pastores, jóvenes, padres, abuelos, maestros, autónomos, estudiantes, jubilados o parados. Todos somos llamados a leer el texto bíblico, esforzarnos por entender el texto, escucharlo con atención, enseñarlo a nuestros hijos, a los niños de la escuela dominical, a los nietos. Vivir la palabra de Dios, ser, como decía Lutero, cautivado por la palabra de Dios, porque es segura, porque lo que dice es la verdad, porque solo en ella hay salvación. Y cuando así Cristo regrese, tendremos la certeza de que estaremos con Él, porque hemos creído lo que el texto dice. Es muy interesante observar la humildad de Pedro, un hombre del calibre de Pedro. En sus últimos años de pastorado, Pedro no se apunta a sí mismo. En un momento de la historia hoy, cuando el ego y la fama de muchos pastores se interpone entre ellos y el texto bíblico, quieren hablar más alto de lo que el texto habla, piensan que puede hablar más claro de lo que el texto habla. Aquí observamos a Pedro apuntando a Cristo y su palabra. No me mires a mí, mira al Señor, mira la palabra de Dios. No se trata, hermano, hermana, de que escuches las convicciones del que está aquí o las opiniones del que está aquí. No es que tengas que saber cuáles son mis sueños, mis experiencias, mis chistes o mis emociones. No, se trata de que aprendas lo que dice la palabra de Dios, el mensaje ya profetizado, la verdad más segura, la palabra inerrante, a la cual dice Pedro, verso 19, hacéis bien en prestar atención. Esta frase, hacéis bien en prestar atención, deberíamos tatuárnosla en la mente. Prestar atención a la palabra es hacer bien. Prestar atención a la palabra de Dios es hacer bien, dice el Señor. Dios espera que la iglesia, esta iglesia, preste atención. Que obedezcamos el mandamiento de prestar atención cuando leemos o escuchamos. Cuando lo hagas, estarás haciendo bien. Ahora, he de decir, el texto no dice, si prestas atención y obedeces a Cristo, todo te va a ir bien. ¿Dice eso el texto bíblico? No. El texto dice que creas a pesar de las circunstancias. Y que si al creer con absoluta seguridad esto trae rechazo, burla o desprecio, ¿qué?
Lee la primera carta que Pedro escribió. Y si caemos enfermos o perdemos el trabajo, ¿significa entonces que debemos de dejar de prestar atención porque la cosa no funciona como pensábamos? ¿Dejamos de confiar? ¿Cambiaremos nuestras convicciones? ¿Hizo Pedro esto? No. Pedro, de hecho, fue martirizado por sus convicciones inamovibles en la palabra. Murió por esta seguridad absoluta en la palabra de Dios. ¿Hizo esto nuestro Señor Jesús? No, absolutamente no. El Señor obedeció, confió en la palabra, en las órdenes de Dios Padre, en la palabra más segura del Padre, aunque sufrió el mayor rechazo, sufrimiento y la muerte. Hermanos, gracias a Dios hay un buen número de personas aquí reunidas esta mañana. Pero puede que no crezcamos más como congregación en número. Puede que siempre seamos una congregación pequeña. Puede que no, puede que sí. Pero seguro que no vamos a ser demasiado populares, porque este mensaje no es popular y aceptado ahí fuera. Tristemente, tampoco demasiado aceptado en muchas iglesias evangélicas. Pero, hermanos, quiero que recordemos este primer domingo del año que Cristo nos llama. Dios espera de esta iglesia ser una iglesia centrada, no en números, no en aceptación, no centrados en críticas, sino en prestar atención a la palabra, predicarla, escucharla, leerla, proclamarla, aplicarla. Y al hacer todo esto, el texto dice, hacéis bien en prestar atención. Prestar atención no es simplemente que escuchar lo que el predicador dice o lo que el texto dice. Prestar atención no solo es un esfuerzo cognitivo. Prestar atención desde el punto de vista bíblico implica ponerse manos a la obra, aplicar el texto bíblico. Es decir, escuchas la palabra, vives la palabra, obedeces la palabra, aplicas la palabra en tu corazón, en tu rutina, en tu vida. Esto es prestar verdadera atención. ¿Qué estarás demostrando al hacer esto? Demostrarás que lo que dices que eres es cierto porque das fruto espiritual. Perseveras en vivir, no de acuerdo con tu estándar, no de acuerdo con tu parecer o el del pastor, sino el parecer a la mente de Dios revelada en este libro. Pero termina el verso 19 diciendo, hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Con qué compara Pedro la palabra de Dios ahora? Con una lámpara que brilla. Quizá estaba pensando en este famoso texto que tenemos aquí cada domingo. ¿Verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios es luz, es guía. Y Pedro dice, esta es la guía en el lugar oscuro. Esta frase, lugar oscuro, se refiere en muchas ocasiones a una mazmorra. El mundo es una mazmorra. El mundo es una cárcel oscura, húmeda, fría, donde miles de millones de personas están presas. En oscuridad, están condenadas. Esto es un patíbulo global donde la gente está ciega a la verdad. Llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y llaman al que cree a la palabra de Dios intransigente o intolerante o fanático, ¿verdad? O fundamentalista, porque creemos la verdad. Por eso, hermanos, no debemos prestar atención a eso, sino prestar atención a la palabra. Creer la palabra de Dios es la verdad, trae seguridad. Porque el creyente y solo el creyente, esa seguridad, esa pena de muerte se va a tornar en luz. Y el sol de la esperanza brillará en salvación eterna. Aún vivimos en este mundo oscuro y caído, ¿verdad?
Vivimos y viviremos rodeados de oscuridad hasta que el Señor nos lleve o venga a buscarnos. Y mientras tanto debemos prestar atención a la luz de la palabra, a la guía que tenemos contra las ideas, imposiciones, filosofías, el rumbo de esta sociedad. Una sociedad que hace muchos siglos que ha dejado de ruborizarse a la hora de exponer su evangelio, su verdad, sus convicciones morales, que no es más que adoración y religión del yo. Y es contra esto, hermanos, que somos llamados a renovar nuestra mente desde la palabra de Dios. El mundo no cesa de bombardearte a ti y a tus hijos con esto en las escuelas, televisión, bombardear constantemente con su filosofía. Y el llamado como iglesia es el de prestar atención no a todo eso, sino a la palabra de Dios. Tener constante atención. Siempre digo que cuando mis hijos ven una película, puede caer una bomba al lado, que van a estar centrados en la película, concentrados. Así debemos prestar atención a la palabra de Dios. No dejarnos intimidar, desviarnos de la verdad. Prestemos atención a la palabra. ¿Hasta cuándo? Dice Pedro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hasta que la luz de luces vuelva. Hasta que Cristo, el lucero de la mañana, el fósforos, el portador de la luz, aparezca. Esa es nuestra misión. ¿Cuándo cesará nuestra misión como iglesia? Confiemos que continúe hasta que Cristo vuelva. Será en ese momento. La palabra que hoy leemos y creemos por fe, porque es segura, en aquel momento contemplaremos la palabra encarnada. Nuestra fe se tornará en vista contemplando a Cristo. Ya no necesitaremos más este glorioso libro porque ahora tendremos a Cristo mismo. Y a contemplar, hermanos, no solo le verán nuestros ojos, sino, como dice Pedro, Él aparecerá en nuestros corazones. Nuestro corazón se llenará finalmente de gozo completo, transformados completamente. Comprenderemos de manera exponencial el por qué, que me preguntaba mi sobrino, ¿por qué? Comprenderemos lo que hoy podemos vislumbrar por medio de la palabra profética más segura. Hermanos, yo espero ese momento cuando el Señor vuelva. Espero que esperes que Él vuelva, amén. Mientras tanto, es en el poder del Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a entender este libro. Y hoy aún podemos y debemos conocer a Cristo, su salvación, su voluntad revelada en su palabra. Esto debe ser prioridad en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Debemos ser una iglesia bíblica. No solo de nombre, sino de convicción. Y la meta, hermanos, es crecer en su palabra este año y aplicarla hasta que el lucero de la mañana venga. Su palabra es segura. ¿Por qué debemos de ser una iglesia bíblica? Porque la Biblia es segura. La segunda respuesta, que debe poner tu mirada en la palabra de Dios y permear todas las áreas de tu vida, es la siguiente. ¿Por qué hemos de ser una iglesia bíblica? Versos 20 y 21. Porque la Biblia no solo es segura, sino es confiable. Confiable. Fíjate, verso 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios es confiable. ¿Sabes por qué? Porque el origen de la palabra de Dios no está en ningún hombre. Está en Dios. Este libro no surgió de la voluntad humana. No ha surgido de la decisión de personas que un día decidieron comenzar a escribir una bonita y elaborada
historia de la humanidad, sino que fue, dice el texto, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, quien tomó la soberana iniciativa y se comunicó, condescendió con nosotros. Por tanto, si el libro que tienes delante de ti es el libro de Dios, si cada párrafo, si cada palabra tiene su origen en Dios, la entiendas mejor o peor, el mundo la acepte que no lo hace o la aborrezca, si es así, podemos y debemos decir, yo sí creo este libro. ¿Puedes decirlo? Cuidado como contestas, porque no confiar en la palabra de Dios es no confiar en Dios. No confiar en la palabra de Dios es no confiar en Dios. Pedro escribe a unos creyentes que están sufriendo un tsunami, un flujo destructor en forma de falsas doctrinas, que niegan que el lucero de la mañana vaya a regresar. Negaban su segunda venida. Fíjate en la pregunta que hacen en el 3:1. ¿Dónde está la promesa de su venida? Decían ellos. Ellos decían, Jesús no va a regresar. Tranquilos, vivid como os parezca. Pedro y estos creyentes se creen cuentos de viejas, son fantasías. ¿Cómo que va a venir y a juzgar? Eso es mentira. Pedro contesta en el verso 20, capítulo 1. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No es lo que yo digo, no es lo que yo interpreto. Está diciendo, Dios revela la verdad, Pedro dice, y Dios explica qué significa la verdad. Yo no explico. La interpretación no es mía. Es como ocurrió con Daniel en el capítulo 2 de Daniel. ¿Recuerdas Nabucodonosor? Tiene un sueño. Dios revela a Daniel tanto la información del sueño como lo que el sueño significaba, su interpretación. Daniel le dijo al rey, Daniel 2:30, me ha sido revelado este misterio. Y Daniel expone a Nabucodonosor tanto el contenido del sueño como la interpretación del sueño. Ambos fueron revelados por Dios. No fue que Dios informa a Daniel del sueño y Daniel dice, bueno, vamos a ver, la estatua tiene que significar tal y cual cosa. No, Daniel recibió tanto el sueño como su interpretación. Dios se lo dio. Y esto es lo que Pedro está diciendo en el texto. De nuevo, la iglesia, los creyentes están siendo atacados con falsa enseñanza, retuercen el significado. Están diciendo esto es lo que el texto significa para nosotros, en lugar de decir esto es lo que Dios dice. Muy diferente. No estamos aquí a dar nuestro parecer. Estamos aquí y estudiamos la palabra de Dios para decir así dice el Señor. Por eso es tan peligroso, hermanos, dar oídos a quien quizá abre su Biblia, usa un lenguaje cristianis, ¿verdad? Pero lo usa como una lanzadera, un trampolín para hablar de sus intereses, perspectivas, su punto de vista, en lugar de explicar el único punto de vista el que Dios, el autor, ha dado. Hermanos, Dios ha querido comunicar una sola cosa en cada versículo de la Biblia, no dos cosas. Y una iglesia bíblica se esfuerza en interpretar la comunicación escrita de Dios. Y este es un tremendo llamado. De nuevo, ser una iglesia que lee el texto, lo interpreta en su contexto. Una iglesia que protege unos a otros de aquellos que dan su parecer. Los pastores de la iglesia estamos aquí para guiar y esto implica proteger al rebaño de los lobos. A veces nombrándolos con nombre. Una iglesia bíblica debe manejar la palabra de Dios con precisión. No nos ponemos las gafas de la tradición. O yo es que vengo de tal denominación, sino que acudimos con un corazón humilde a ser cautivados y guiados por el texto bíblico, cueste entenderlo más o menos. Y es una gran responsabilidad.
Ora por tus pastores. En este caso, tu pastor, de momento. Pedro lo sabe perfectamente. Yo no soy un cuentacuentos, dice Pedro. Él sabe que la profecía recibida por Dios es su palabra revelada y la está escribiendo y está apuntando con plena seguridad a la palabra de Dios porque es confiable. Ni él, ningún otro autor de la Escritura quiso dar su mera opinión, sino habló de parte de Dios. Por eso él dice, capítulo 3, versículo 15, está hablando del propio Pablo. Fíjate, dice, verso 15. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Fíjate del versículo 16. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, muchas gracias, Pedro. Si lo dices tú, dice muchas cosas difíciles que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen, fíjate lo que dice a continuación. Léelo. Como también tuercen, ¿qué? Domingo 2 puntos, congregación 0. Tuercen el resto de las Escrituras. Es decir, Pedro está llamando a las cartas de Pablo Escrituras. ¿Lo vemos? En aquel momento de la historia, Dios está revelando su voluntad a la iglesia, el Nuevo Testamento, y Pedro es consciente de esto. Sabe que ha habido algunos hombres que han sido movidos por el Espíritu Santo a escribir. Y a escribir en muchos casos la interpretación de Dios que ya había revelado en el Antiguo Testamento. No la interpretación personal de cada uno. Bueno, Mateo pensaba en esto, Juan en aquello y Pedro en aquello de más allá. No, Dios estaba revelando las explicaciones de su voluntad. No surgían de ellos mismos, de su parecer, sino de Dios. Es decir, cuando Moisés escribió el Pentateuco, él no nos dio su interpretación personal de los hechos. Moisés escribió las palabras de Dios. Isaías escribió las palabras de Dios y a menudo estaba explicando más allá de lo que Moisés ya había escrito. Pablo, movido por el Espíritu Santo, también escribe explicando, construyendo sobre la revelación que ya Moisés, Isaías, Jeremías habían escrito. Nada de este libro es interpretación personal. De nuevo, hermanos, por eso debemos ser una iglesia bíblica que confía que este es el texto divino, la palabra de Dios, que la aprendemos, la enseñamos, la aplicamos. Una iglesia que comprende que ha de prestar atención a la verdad revelada de Dios. Que sí, Dios usó a hombres, ¿verdad? Como Pedro. Pero confiamos que esta es la verdad confiable, Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios ha hablado, que su palabra es segura y confiable, suficiente, apunta al Señor, no nos apunta a nosotros mismos, si acaso hace algo nos pone en nuestro lugar. Pedro termina, verso 21, capítulo 1. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Sí, Dios usó a hombres, ¿verdad? Sí, ellos escribieron y en sus escritos se intuye el estilo de cada autor. Juan no escribe igual que Pablo, ni mucho menos. Ni Isaías igual que Moisés. Se intuye la educación, su ADN, ¿verdad? Pero ni una sola palabra de este libro ha sido escrita por interés personal. Dice el texto que ellos fueron inspirados. Ahora, cuidado con esta palabra. Puede llevar a confusión, porque los escritores bíblicos no eran Pablo o Picasso, ¿no? Esperando la inspiración, a ver si las musas me encuentran y pinto. No se refiere a esto. La palabra inspirados conlleva la connotación de ser empujados,
movidos por el Espíritu Santo. La palabra era usada para referirse al viento impulsando las velas de los barcos. Ellos fueron movidos por Dios a escribir la verdad confiable. Como dice 1 Timoteo 3:15, nosotros hoy entonces somos columna y sostén de la verdad. No generamos la verdad. Apoyamos, confiamos, proclamamos la verdad. La defendemos porque es la única verdad. Este es el único libro que resucita el alma muerta, ¿verdad? Este es el único libro que sana el alma enferma. Y la Biblia es confiable en todo. Voy a decirlo otra vez. La Biblia es confiable en todo. ¿Lo crees así? ¿Crees genuinamente que la palabra de Dios es poderosa y confiable para guiarte en todas las áreas de tu vida? ¿Crees que la Biblia te da la verdad, los principios fundamentales a la hora de saber manejar tus finanzas? Sin ser un libro de finanzas. ¿Piensas y confías que la palabra de Dios te da la información necesaria en cómo puedes educar a tus hijos? ¿Lo creemos de verdad o lo creemos un poco? ¿Crees que en este libro está la solución a tu tristeza? ¿A tu ansiedad? ¿O quizá necesitas la palabra y otras cosas? Y otras fuentes de información. Hermanos, o la palabra de Dios es 100% confiable o no lo es. Y Pedro dice, podemos y debemos confiar en este libro. Pedro nos enseña que no se trata de opiniones de nadie, sino de la voluntad de Dios. Por tanto, confía en su palabra. Porque solo su palabra salva, solo su palabra santifica. No hay otro libro que haga esto. Solo este libro nos hace ser más como Cristo. Pedro les está diciendo a los destinatarios que confíen en la palabra revelada y rechacen absolutamente las enseñanzas de los falsos maestros que niegan a Cristo y su segunda venida. El apóstol tiene un profundo interés en que ellos entiendan y muestren la genuinidad de su salvación. ¿Cómo mostramos que somos verdaderamente salvos? Bueno, según el texto, rechazando las falsas enseñanzas con el discernimiento que la Biblia nos da. Número 2, dando fruto. Fruto que solo el creyente puede dar, siendo más como Cristo, aplicando este libro día tras día. Por eso, Pedro ya les dijo en el capítulo 1, antes de estos textos, que su responsabilidad como creyentes es la de crecer espiritualmente. Capítulo 1, versículo 5. Esforzaos, obrad con toda diligencia en tener más fe, más virtud, más conocimiento. Verso 6, más dominio propio, más perseverancia, creced en piedad. Verso 7, creced en fraternidad, creced en amor. Verso 10, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Versículo 11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pedro desea que sus destinatarios tengan absoluta certeza de que son verdaderamente salvos, de que no van a caer en las garras del primer charlatán en YouTube que da su interpretación personal. Estos versículos que he leído bien rápido en el capítulo 1 que os acabo de leer, se pueden resumir así: hermanos, esforzaos por crecer en ser más como Cristo, tened más fe, crecer en conocimiento, creced en dominio propio, creced en amor los unos por los otros, porque si no estáis haciendo esto, estáis en un serio peligro, porque el creyente verdadero crece. El creyente verdadero crece. Un creyente que no da fruto se lo tiene que hacer mirar. Esta semana
Hace un par de días visitaba un pequeño museo en un pueblo de la provincia de León. Pequeño museo, pero impresionante, museo bíblico y oriental. Impresionante, hay grandes tesoros ahí escondidos en este pueblito de la montaña leonesa. El guía tiene 2 doctorados y medio, está con el tercero, con 40 y pocos años, experto en griego, hebreo, acadio, escritura jeroglífica, escritura cuneiforme, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaba de la Biblia y decía, la Biblia es la palabra de Dios inspirada e infalible. Amén. Se refería a la Biblia como su guía. Muy tristemente, con toda su sabiduría, él pertenece a la Iglesia romana. Y la Iglesia romana ha puesto el énfasis de la salvación en la obra de Cristo más el esfuerzo humano. En una iglesia romana que ha aportado su interpretación personal al texto bíblico y ha añadido, tristemente, preocupantes herejías, considerándonos a los protestantes como anatemas, por cierto. Ahora bien, temo que los evangélicos nos hayamos ido al otro extremo del péndulo. ¿A qué me refiero? Bueno, las obras no salvan. Amén, ¿verdad? Pero parece que nos hemos dedicado a desechar las obras para diferenciarnos de la Iglesia Católica. Hermanos, no olvides el fruto. Dios nos ha salvado para buenas obras. Somos hechura suya, creados para hacer buenas obras. Efesios 2:10. Y para Pedro todo esto es muy serio. Porque la eternidad con Cristo está en juego. Porque quien no está creciendo, si no hay un patrón de crecimiento a la luz de la palabra en distintas áreas de la vida, escucha bien, examinemos nuestro corazón para ver si realmente creemos con certeza en la palabra de Dios segura y confiable. Sí, caemos. Es día 4 de enero y ya tenemos pecado para el resto del año cometido. Caemos, sí, pecamos. Pero ¿cómo respondemos a nuestro pecado? ¿Respondemos con arrepentimiento o simplemente, bueno, esa culpa ya pasará? Ya haré una cosa buena para cubrir la mala. Hermanos, quien dice que es creyente, pero no tiene crecimiento observable, el Señor nos dice hoy, no ignores mis instrucciones, no te desvíes del rumbo, presta atención a mi palabra. Presta atención. Y quizá estás aquí hoy y realmente reconoces con toda honestidad que no eres creyente. El llamado para ti no es arrepentirte y volver a Cristo, sino Dios te dice, cree en lo que este libro seguro y confiable dice. ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice que Él se encarnó, que el Dios se hizo hombre y murió en la cruz para salvarte del juicio eterno? Pero resucitó y vive. Este libro te dice que reconozcas tu pecado y te arrepientas. Y entonces sí, vengas a Cristo para que cuando el lucero de la mañana vuelva, Él no sea tu juez, sino tu Salvador. Querida iglesia, tengamos cuidado. No nos desviemos del rumbo. Voy a ser honesto. Este texto lo prediqué en nuestra primera reunión como iglesia. Carlos dice que sí. El resto han apostatado, ya no están. No es cierto, no es cierto. Y me pareció muy conveniente para comenzar este año. Tengamos cuidado. No seamos una iglesia bíblica por nombre. No nos desviemos de la ruta marcada. Presta atención constantemente al mapa, a la palabra de Dios. Persevera en hacer honor al nombre de nuestra iglesia bíblica. Cada día, una iglesia que es llamada a mirar a Cristo, a su poder, a su gloria, a su sacrificio, a su ejemplo, a su carácter, a su persona.
Somos llamados a ser una iglesia que apunta a Cristo, apuntando con el dedo el texto bíblico que Él nos ha dado. Cuidado, no nos desviemos para saludar otras verdades y encallemos y sea una tragedia. El pastor inglés Martin Lloyd-Jones dijo, tienes aquí la cita, dijo lo siguiente: la iglesia debe permanecer siempre bajo la palabra. Debe hacerlo. Y allí debemos mantenerla. No asumamos que porque una iglesia comenzó correctamente, así continuará. No ocurrió así en el Nuevo Testamento, ni ha ocurrido así desde entonces. Yo diría, ¿dónde están esas 7 iglesias en Turquía, verdad? El Apocalipsis 2. Si la iglesia no pasa por una constante transformación por medio de la palabra, tal iglesia se convertirá en algo muy diferente. Debemos mantener a la iglesia bajo la palabra de Dios. El llamado, hermanos, es ser una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia es segura, porque es confiable. Y es aquí donde debemos mirar cada día. Esto no es utopía. Esta es una realidad por la cual muchos hermanos a lo largo de la historia han luchado, sufrido y han muerto. Muchos han confrontado reyes, papas, familia y amigos por esta verdad. Por la verdad de que Cristo vino a este mundo y murió por su iglesia. Y ahora la iglesia ha de prestar atención a la palabra segura y confiable. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Y hasta que llegue ese día, hermanos, mi oración, mi deseo firme este año como pastor de la iglesia es ser cautivado por la palabra de Dios cada día. Debemos renovar este firme y inquebrantable contrato no escrito que tenemos, esta convicción, este principio de año, para no encallar en las rocas, sino ser guiados por la única lámpara que brilla en medio de este mundo oscuro. Seamos una iglesia bíblica con convicciones desde la palabra. Oremos. Señor, ponnos en nuestro lugar. No somos tan listos como creemos. Señor, tú nos llamas a modelar nuestro entendimiento conforme a tu voluntad y tú nos has dado tu voluntad. Tenemos 1000 y pico páginas de voluntad y tenemos toda una vida por delante para crecer en confianza, en seguridad, en madurez. Y no hemos de parar. Oh Señor, ayúdanos a no encallar, comenzando conmigo desde el púlpito. Señor, guárdame de mí mismo, guárdame de falsa doctrina, guárdame del pecado, guarda esta congregación de no encallar en las rocas de la mentira. Oh Señor, cuida tu iglesia aquí. Que seamos una iglesia bíblica de nombre, sí, pero en convicción, porque tu palabra es segura, es lo más seguro. Y porque es la verdad, hemos de confiar en ella para todo aquello que concierne nuestra vida y nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.